El libro diario es una lista de contabilizaciones organizadas de forma consecutiva. Es una reminiscencia de los antiguos libros de contabilidad donde se iban realizando los apuntes de forma secuencial y sin saltos numéricos. Entramos en Finanzas, Informes financieros, Finanzas, Diario de documentos. La ventana que nos aparece es muy similar a la que ya hemos visto en anteriores vídeos de informes, por lo que no nos entretendremos en explicarla. Seleccionaremos todas las cuentas y el rango de fechas, que abarcará desde el 1 de enero al 30 de junio de 2022, y ejecutamos el informe para ver su estructura. La primera columna, número de secuencia, es una lista de números consecutivos y continuos. Cada uno de ellos corresponde con un número de transacción, que es el número del asiento dentro de SAP. Estas columnas estarán acompañadas de otras muchas que aportan información sobre cada uno de los movimientos. Para visualizar el informe en formato de impresión utilizaremos este botón. Y con este otro podremos ejecutar la impresión. Antes de continuar, fíjate en algo. Este informe comienza en el número 1 de la primera página y continúa hasta llegar al número 130, que se encuentra en la página 26. Imaginemos que lo imprimimos, y pasados unos meses decidimos continuar el mismo documento desde donde lo hemos dejado hoy. Para ello debemos recordar el número de secuencia del último asiento y el número de la última página. Y con esos datos, desde la ventana de configuración, lo primero que haremos será escoger el siguiente rango de fechas, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. Además, en este campo, indicaremos al sistema el primer número de la secuencia. Como el último del anterior informe fue el 130, este debe ser el 131 y debe comenzar en la página 27, ya que el anterior terminaba en la 26. De esta manera, cuando ejecutemos, habremos obtenido la continuación con respecto a la primera parte del informe, sin ningún salto en la numeración. Al visualizar la versión para impresión, podremos comprobarlo. Ahora vamos a aprender algo que resulta muy conveniente: cómo colocar los asientos de saldo inicial en las primeras posiciones del informe. Sabemos que estos asientos no tienen por qué ser los primeros cronológicamente, debido a que podemos cerrar el año anterior cuando ya hemos comenzado la actividad del nuevo. La mejor manera de hacer que los asientos de saldo inicial se coloquen al principio de la lista es clasificando, concretamente por la fecha de contabilización. Ejecutemos el informe para comprobar que ha funcionado. Pues sí, aquí están todos los asientos de saldo inicial. Y si vamos bajando hasta donde terminan, comienzan a aparecer el resto de asientos. Para continuar, fijémonos en este asiento. Corresponde a una factura con dos fechas de vencimiento, y por eso nos aparecen dos líneas diferentes, una por cada plazo. Pero también tenemos la posibilidad de pedirle al sistema que nos aparezca en una sola línea con el total del importe de la factura. Para ello, en la pantalla de configuración del informe disponemos de la opción Visualizar plazos en una línea. Y aquí vemos la diferencia entre el resultado de ambas opciones. Volviendo a la pantalla diario de documento, prestemos atención a esta sección, que nos va a permitir determinar algunas características de la visualización del informe. El desplegable nos permite escoger entre dos alternativas. Comencemos por ver las opciones de Detallado. Si escogemos la primera, sin total, la apariencia del informe será la que hemos visto en el vídeo hasta ahora. Si escogemos el segundo, los datos aparecerán organizados por meses. Con esta opción, Mes y asiento original, se organizará la información por meses y además por tipos de documento. Ejecutemos para entenderlo mejor. Según vamos bajando por el informe, nos encontraremos una línea que nos indica que hasta ahora se nos han mostrado los saldos iniciales. Abajo encontramos los registros en el diario. Más adelante las entradas de mercancías. Y así un tipo de documento tras otro hasta llegar a la línea que nos indica que se acaba el mes de enero. Seguiremos la misma dinámica durante todo el periodo elegido. La última de las opciones de Detallado es la de Periodo y asiento original.
que funcionará igual que la anterior, con la diferencia de que en lugar de organizar mensualmente, lo hará según los periodos que hayamos configurado para nuestra empresa. Abramos ahora el desplegable y cambiemos a Totales. Las opciones ahora son algo diferentes. Escojamos mes y ejecutemos el informe. Al haber escogido Totales, no nos aparece la lista de asientos uno por uno, sino una lista de los totales. Si escogemos la primera, el sistema tendrá en cuenta la fecha contable de los asientos. La segunda considerará la fecha de creación de cada documento dentro del sistema. Si elegimos la tercera opción, nos encontraremos con los totales según los diferentes tipos de documentos para cada uno de los meses. Vamos a ejecutar para entenderlo mejor. Como vemos, sigue siendo una lista de totales divididos por meses, pero dentro de cada mes nos aparecerán los totales por tipo de documento. Y la última opción nos servirá también para visualizar los totales por tipo de documento, pero no por meses, sino por los periodos contables que hayamos definido para nuestra empresa. Y por último, conoceremos la utilidad de este desplegable, pero para eso primero tenemos que comprender los términos que en él aparecen. Observa que hay líneas con valor cero, como por ejemplo esta. Además, las transacciones donde aparece alguna de estas líneas con valor cero se denominan transacciones con contabilización cero. Y en algunas ocasiones incluso aparecen transacciones en las que todas sus líneas son iguales a cero. Estas se denominan transacciones sin valor. Así que lo que hace este desplegable es permitirnos escoger lo que queremos que se visualice en el informe, eligiendo cuáles de los casos que acabamos de explicar queremos incluir en él y cuáles deseamos ocultar.